Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Que la paz del Señor Jesucristo sea sobre ti y tu casa en esta hora. Nuevamente estamos frente a ustedes para traerles la escuela bíblica de la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. En esta ocasión estamos desarrollando la clase número 14 del expositor Senda de Vida, titulada El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Tenemos un pensamiento central que dice: por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. El texto áureo dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Este versículo se encuentra en Oseas capítulo 14, versículo 4. Tenemos los objetivos de la clase. El primero, conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Segundo, reflexionar acerca de las consecuencias de alejarse de Dios. Tercero y último, determinar volver a Dios y permanecer en Él. La clase bíblica, la base bíblica se encuentra en el capítulo 4 de Oseas y versículo 6. Luego pasamos al versículo 6, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Y por último, nos vamos al capítulo 14 del libro de Oseas, versículos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a leer la base bíblica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Capítulo 6 de Oseas. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Capítulo 14, versículo 1 en adelante. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos. Los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios añada bendiciones a su palabra. Vamos a pasar ahora a analizar el título de la clase. Leemos: el amor de Dios hacia un pueblo infiel. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento que se produce en lo profundo del ser humano y en lo profundo del corazón de Dios, que nos motiva a tratar bien a esa persona o a ese ser amado, que nos impulsa a hacer cosas favorables para esa persona, que nos inspira palabras amables y bonitas hacia esa persona.
O sea, el amor es una fuerza enorme de motivación. Y estamos hablando aquí del amor de Dios hacia el ser humano. ¿Y qué cosa es Dios? Dios es un ser sobrenatural, objeto de culto. Dios es el responsable de la creación. Dios es responsable de todo lo que significa el origen de la vida. Y estamos hablando entonces del amor de Dios hacia un pueblo infiel. Vamos entonces a ver la segunda parte del título. Vamos a hablar de un pueblo infiel. Y vamos a tocar primero lo que es infidelidad. Para hablar de infidelidad debemos saber lo que es entonces lo contrario. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad podemos entender que existe cuando hay un compromiso, un pacto, un acuerdo. Cuando hablamos de fidelidad también hablamos de exclusividad. Acordamos desarrollar un proyecto juntos y cada persona tiene que ser fiel a ese acuerdo, cumplir ese acuerdo. El ejemplo más típico de lo que es fidelidad e infidelidad y que se ilustra es el matrimonio. Hay un acuerdo de este hombre y de esta mujer de separarse mutuamente para ellos. Y hay una exclusividad, ahí no puede haber un tercero. Cuando uno de ellos incluye una tercera persona, ahí hubo un acto de infidelidad. Hay que cumplir los compromisos, los acuerdos, los contratos. Y entonces aquí estamos hablando de cómo este pueblo rompió sus acuerdos con Dios. Había un pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y este pueblo. Y este pueblo no cumplió su parte del contrato. Y aún así, Dios continúa amando a este pueblo. Continúa haciendo cosas que lo beneficiaban. Continuó siendo un apoyo a este pueblo. Ahora vamos a ver a qué pueblo se refiere esta clase bíblica. Lo que nos narra aquí el profeta Oseas. ¿Qué nos dice Oseas aquí y sobre qué pueblo estaba hablando Oseas? La Biblia nos habla que Jehová de los ejércitos, Elohim, hizo un pacto con el patriarca Abraham, con Isaac, con Jacob. Hubo un acuerdo entre ellos que se convirtió en un pacto mediante el siervo que llamamos Moisés. El Señor firmó un pacto, un acuerdo con la descendencia de Abraham, de que le iba a entregar un territorio, la tierra prometida, Palestina, a cambio de que este pueblo se mantuviera fiel a él. Y vemos cómo en el libro de Josué el Señor comenzó a cumplir con esa promesa a este pueblo. Y andando el tiempo vemos cómo en los tiempos del rey David el Señor cumplió su promesa de entregarle casi todo ese territorio al pueblo de Israel. Pero debido a algunas inconsistencias de este pueblo, ellos no pudieron dominar todo este territorio. Pero aún así el Señor, el Dios de los pactos, siguió tratando con este pueblo y hizo un nuevo pacto con David. Y le ofreció a David
que siempre, durante toda la historia de este pueblo, mientras hubiese un gobernante, iba a ser descendiente de David. Le ofreció a David que su descendencia, que un hijo de él iba a ser rey para siempre. A David lo sucede en el trono su hijo Salomón. Salomón fue uno de los mejores y más capaces gobernantes del pueblo de Israel. Pero en las postrimerías de su reinado no ejecutó de la mejor forma. Al morir Salomón, lo sucede su hijo Roboam. Y Roboam, al comienzo de su reinado, tiene problemas con las tribus que estaban al norte del territorio gobernado por los israelitas. Y no trata de la mejor forma a estas 10 tribus que ocupaban el territorio norte de la Palestina. Y entonces ocurre una división entre el pueblo de Dios. Hasta Roboam, las 12 tribus del pueblo de Israel estaban unidas. En el reinado de Roboam entonces ocurre una división y se convierten en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el sur habían 3 tribus y en el norte habían las restantes. Y comienza entonces una historia paralela del pueblo de Dios. Ambos eran el pueblo de Dios, pero habían 2 reinos. 2 reinos, el del norte y el del sur. La clase de hoy se desarrolla y se trata de la historia del pueblo del reino del norte, que se llamó Israel, que se llamó Efraín. El reino del sur se llamó el reino de Judá. Y como les dije, vamos a dejar a Judá en estos momentos quietos y vamos entonces a hablar del pueblo de Israel. Este pueblo sobrevivió varias decenas de años, funcionando como un pueblo independiente. Su primer rey se llamó Jeroboam. A Jeroboam el Señor le ofreció, Dios le ofreció, al igual que David, que si él le era fiel, sus hijos, siempre iba a haber un hijo un descendiente de él ocupando el trono del pueblo del norte, del reino del norte. Pero Jeroboam no le fue fiel a Dios. Jeroboam comenzó a establecer diferentes cultos de adoración, tratando de que este pueblo, que hasta ese momento era pueblo de Dios, que hasta ese momento se mantenía fiel cumpliendo con los estatutos establecidos por Moisés, hasta este momento ese pueblo dejó de ser pueblo de Dios, que cumplía con los mandamientos, que era fiel al mensaje de los profetas, y se desvió totalmente. Perdió el rumbo, perdió el norte este pueblo de Israel. Y en la clase de hoy, este profeta, el profeta Oseas, fue el profeta que le anunció a este pueblo que iba a llegar el fin de sus días, que su gobierno propio, que su reinado independiente iba a llegar el momento en que iba a desaparecer. Y el profeta Oseas gráficamente nos describe esa historia de este pueblo. Y en la clase de hoy, que vamos a pasar a discutirla versículo por versículo como es nuestra costumbre, vamos a ver los aciertos y desaciertos de este pueblo. Y vamos a ver también cómo ese Dios justo, como ese Dios recto, como este Dios amoroso siguió o mantuvo su amor a este pueblo. Nunca se olvidó de
del pueblo de Israel porque era su pueblo. Era su pueblo escogido. Y envió muchos profetas llevando mensajes para que este pueblo tomara conciencia de sus pecados, tomara conciencia del desvío, tomara conciencia del rumbo equivocado que había tomado y regresara a él. Leamos en el capítulo 4, versículo 6 de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo el pueblo de Israel? Recuerden, estamos hablando del reino del norte, de las 10 tribus que formaron su gobierno propio. ¿Cuándo ese pueblo fue destruido? Porque aquí lo dice el profeta. Mi pueblo fue destruido. En el año 723 a.C., los asirios, el imperio asirio, invadió toda esa región de Palestina que ocupaba Siria y que ocupaba el pueblo de Israel. Y en ese momento, la ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte, fue destruida. Y los habitantes de Samaria fueron esparcidos por el mundo. O sea, hubo una deportación de este reino en el año 723 a.C. ¿Por qué? Porque a este pueblo le faltó conocimiento. Ya dijimos que cuando se fundó este reino, ellos se apartaron de los preceptos y de los mandamientos que establecía el pacto del Sinaí. Y por cuanto se olvidaron y rechazaron el conocimiento de Dios, Dios entonces les quitó el sacerdocio. ¿Y qué es el sacerdocio? Sabemos que los sacerdotes son representantes de Dios aquí en la tierra. Son sus mensajeros. Son los que ordenan el culto a Dios. Son los portavoces de Dios. Y eso le pasó a este pueblo, que en un momento, en un tiempo, era llamado pueblo de Dios, y dejaron a Dios para adorar a Baal y a otros dioses. Y el acuerdo con Abraham, y el acuerdo con Moisés, y el acuerdo con Josué era que si te mantienes fiel, yo seré tu protector, yo te cuidaré. Y por haber desechado el conocimiento de Dios, por haberse olvidado de la ley de Dios, este pueblo fue destruido. Dejó de ser una nación en el año 723 a.C. Dice, y yo me olvidaré de tus hijos. El reino del norte llegó a su fin. Y aquí dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dando a entender que ya nunca más iba a existir este reino. Como sistema de gobierno, esto había dejado de ser ya una nación. No debemos confundirnos y pensar que ya en el pueblo de Dios no existía un reino, porque sí, todavía el reino del sur estaba vigente, todavía había un pueblo de Dios organizado como gobierno en la parte sur de Palestina, llamado el reino de Judá, que también, por ser desobedientes a Dios, por faltar el acuerdo con Dios, 100 años más tarde, Nabucodonosor invade
este reino. Destruye Jerusalén, destruye el templo y fueron deportados los judíos hasta Babilonia. Aquí tenemos dos eventos. En un principio teníamos una nación compuesta por todo el pueblo de Dios, las 12 tribus. Tenemos un evento de que hay una escisión, hay una separación y este pueblo de Dios se convierte en dos naciones, también pueblo de Dios. Llega el evento de que uno, el del norte, es destruido por los asirios y ya no hay nación en el reino del norte. 100 años más tarde le acontece lo mismo al reino del sur. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Ya no existe el pueblo de Dios? Sí, el pueblo de Dios continúa existiendo, porque Dios tenía un pacto hecho con Abraham, un pacto hecho con David, que eran pactos hechos por Dios donde no había ninguna condición. Sencillamente Dios iba a cumplir su acuerdo con estos grandes hombres de Dios, independientemente de cuán infiel fuera este pueblo con él. Le ofreció a Abraham que su descendencia iba a ocupar esa tierra. Le ofreció a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es emocionante poder palpar el amor de Dios hacia un pueblo infiel. El Señor también le ofreció a David que un descendiente de él iba a ocupar el reino, el trono de su pueblo para siempre. Y honrando esas promesas es que vemos cómo se manifiesta el grande amor de Dios hacia la humanidad. Pasemos a leer los siguientes versículos para que hablemos de cómo se manifiesta ese amor de Dios. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos su conocer, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En estos versículos, el profeta invita a este pueblo que había pasado por un castigo enorme, por una catástrofe ocasionada por su desobediencia a Dios. Y aquí el profeta invita al pueblo de Israel a que vuelva otra vez a Dios, que torne otra vez su mirada al Altísimo, porque en su misericordia ciertamente Él castigó, pero también cura, hiere, pero también presenta la curación de la herida. Y en el momento apropiado, luego del castigo, el Señor atiende la necesidad de su pueblo. Tenemos que reconocer que el Dios al que nosotros servimos es el Creador, es el Todopoderoso, es el que pone y el que quita, y que también es el juez de toda la humanidad, y que ciertamente cuando nosotros le obedecemos, cuando le somos fieles,
Él se desborda en atenciones para con nosotros. Pero cuando fallamos nuestros arreglos, nuestros pactos, nuestros acuerdos con Él, ciertamente en el momento apropiado, Él ejercerá su prerrogativa de castigar al infiel. Este pueblo de Israel no atendió los requerimientos del profeta Oseas. Oseas fue un profeta que su ministerio duró 60 años. Durante 60 años el profeta Oseas estuvo llevándole mensaje a este pueblo. Y comenzó cuando más poderoso y más firme estaba este reino, cuando más poderoso y firme estaba este reino del norte. Su rey en ese momento era Jeroboam II, que reinó sobre el pueblo de Israel por 41 años. Y fue un reino bien fuerte. Y en ese momento el profeta Oseas comienza a anunciar el castigo de Dios. Y como en la mayoría de los casos, cuando nos sentimos jóvenes, fuertes, poderosos, con muchos recursos, no atendemos el mensaje de Dios. Este pueblo no atendió el mensaje de Dios y terminó siendo destruido. Y aún en medio de la destrucción, el Señor ofrece consuelo, el Señor ofrece restauración. Y nos ofrece la lluvia. Aquí dice el versículo, la lluvia temprana y la tardía. En los momentos apropiados, en los mejores momentos, el Señor interviene para suplir nuestras necesidades. Nos castiga, pero también nos pasa la mano para que nosotros retornemos a Él. Continuemos leyendo el versículo 1 del capítulo 14. Y dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Porque por tu pecado has caído. Es difícil para las personas que están en desobediencia reconocer que Dios tiene la potestad para intervenir en tu vida para corregirte. Y nos acontecen cosas negativas y no nos explicamos por qué razón nos está pasando esto o aquello. Porque o no creemos en Dios, o cuando creemos en Dios, nos formamos la imagen de que Dios es tan y tan y tan y tan bueno, que no nos va a castigar, que no nos va a azotar. Y eso es tremendo error que le acontece a estas personas, que no aceptan la corrección de parte de Dios. Pero déjame decirte, como lo diría el gran evangelista Gille Ávila, esos son mentiras del diablo. El Señor, nuestro Creador, el Señor Dios, aquel que nos ama tanto, también tiene la potestad y la prerrogativa de corregirnos, de castigarnos, con el único propósito de dirigirnos otra vez a los caminos correctos. Porque Él no castiga por enojo, por desquitarse, por coraje. El castigo de Él es con mucho amor para que corrijamos nuestro curso de acción y caminemos dentro de las veredas que Él estableció para nosotros. Y aquí el versículo 4 del capítulo 14 continúa diciendo, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia
porque mi ira se apartó de ellos. Esto es, si nos volvemos otra vez a Dios, aquí establece el profeta, dice que los amaré de pura gracia. No tenemos que hacer proezas, no tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos que hacer grandes sacrificios para que Él nos perdone. Solamente que nos tornemos a Él. Permitamos que Él intervenga en nuestras vidas y luego entonces el obedecerle va a ser mucho más fácil. Demos espacio para que el Señor intervenga en nuestras vidas. Aquí dice el versículo 5, yo seré a Israel como rocío. ¿Y qué hace el rocío? El rocío refresca a las plantas, a los animales en la mañana. El rocío te produce agua para que satisfaga las necesidades, para que no estés sediento. Dice también, él florecerá como lirio. ¿Y cómo florece el lirio? Aquí estamos hablando del pueblo de Dios que una vez se torna nuevamente al Señor, le acontecen cosas. Y una de ellas la describe aquí. ¿Cómo florece el lirio? El lirio, cuando está en peligro debido a la sequía, ¿qué hace? Florece, buscando humedad, buscando alimento, buscando agua. El lirio florece. O sea que en un momento de peligro, el lirio se pone bonito. Y así también nosotros. En momentos de peligro el Señor nos permite florecer, nos permite lucir bien, nos permite engrandecernos. Pero si en esos momentos de peligro estamos siendo fieles a Él. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que cuando nos volvemos a Él, aquí dice, extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Qué es eso de extender las raíces como el Líbano? El Líbano es un árbol enorme, de alto, grande. Se dice que sobre los 30 o 40 metros es su altura. Y para poder crecer tan alto, tiene que tener un buen fundamento. Tiene que tener un buen fundamento en sus raíces. Mientras más crece hacia arriba, también más crece hacia abajo, para poder tener una buena base, un buen fundamento. Al lirio no le pasa como los árboles de pana, que cuando viene una tormenta, la tormenta los vira y se le salen todas las raíces. Porque esas raíces están superficiales. El árbol no tiene mucha fortaleza, pero el Líbano, el cedro del Líbano, soporta grandes vientos y puede crecer esas alturas porque está bien fundamentado. Y eso nos acontece al cristiano cuando su fundamento es Jesucristo. No importa cuán alto lleguemos, no nos va a marear la altura. No importa cuán alto lleguemos, no vamos a convertirnos en soberbios si el fundamento es el Señor Jesús. Aquí dice también, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Si nos volvemos al Señor, hay recompensas. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Aquí el Señor le está ofreciendo a su pueblo Israel,
a ese pueblo que los asirios destruyeron, derribaron sus ciudades, sus templos, los deportaron, a ese pueblo que estaba totalmente destruido, sumido en el caos y dispersos por el mundo. A ese pueblo el Señor le estaba ofreciendo nueva vida. La semilla del trigo para otra vez nacer y convertirse en una planta tiene que ser vivificada, está seca, no tiene vida, pero bajo unas condiciones otra vez revive esa semilla y surge una planta y hay más producción de trigo. La vid, la planta de la vid ante el frío recoge toda su savia al tallo y se secan sus hojas y aparece como si estuviera muerta. Pero cuando llega el momento de la primavera, otra vez la vid comienza esa savia a fluir por ese tallo y comienzan a salir nuevos retoños y comienzan a salir las flores, y esa planta que parecía seca comienza a producir uvas. Y eso le acontece al hombre, que cuando el pecado lo daña, cuando el pecado lo mata, cuando el pecado lo destruye y regresa al Señor, el Señor lo vivifica y lo hace una persona, un ser productivo, y lo llena de belleza y de alegría y lo capacita y vuelve a ser un hijo de Dios. Esa es la oferta del Señor. Cuando tú te apartas, eres merecedor de castigos. Y en ocasiones esos castigos no los vemos, y en ocasiones sí surgen y vienen. A este pueblo que Dios lo llamó la niña de sus ojos. Este pueblo que se creía pueblo de Dios violentó sus arreglos, violentó sus pactos con el Señor. Y el Señor, el juez de toda la humanidad, el creador del universo, utilizando su prerrogativa como juez, los castigó. Los castigó no para maltratarlos, sino los castigó para que ellos tuvieran conciencia de su pecado y regresaran a Él. Porque Él los iba a poner en el sitio donde un tiempo estuvieron cuidados y protegidos por Él. Aquí seguimos leyendo. El versículo 8 dice: Efraín dirá, ¿qué más tendré ya yo con los ídolos? Aquí vemos cómo este pueblo ya tomando conciencia de que su relación con otros dioses debe terminarla, debe darla por fin. Y aquí el Señor dice: cuando te des cuenta que tienes que eliminar esa relación con otros dioses, cuando te des cuenta que debes corregir el camino por donde vas y regreses otra vez al Señor, dice: yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Aquí hay dos cositas que quiero aclarar. Efraín, aquí dice Efraín dirá. Aquí Efraín es otro nombre por el cual se le conocía al reino del norte. Se le llamaba reino del norte, se le llamaba reino de Israel y también se le llamaba Efraín. Y se refiere al mismo gobierno que fue destruido por los asirios. Y dice: Efraín dirá,
ya yo no tendré más negocios con los ídolos. Y en ese momento que dice aquí, yo seré como la haya verde. ¿Qué es la haya? La haya es un cedro, como todo lo de su especie, que crece bien alto, 30-40 metros, pero tiene una peculiaridad, que sus hojas se organizan para recibir toda la mayor luz posible del sol, creando una sombra bien grande debajo de él. En mi Puerto Rico hay un dicho que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Podemos notar en todas estas imágenes poéticas que el profeta ilustra claramente, como dice el título, el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Esto es, hacia un pueblo infiel que se arrepiente, hacia un pueblo infiel que toma conciencia de su mal camino y regresa otra vez al Señor. Pasemos ahora a leer el último versículo de la base bíblica, que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí el profeta pregunta: ¿quién aprendió la lección? ¿Quién es capaz de comprender qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasará? Si nos vamos a la historia, sabemos que este pueblo de Israel todavía no ha sido capaz de entender cuál es la voluntad del Señor. Todavía ellos no han entrado a conocer cuáles son las verdaderas intenciones del Señor con ellos como pueblo. Muchos siguen dispersos todavía por el mundo entero. Hay una gran parte de ellos congregados, reunidos como nación en Palestina, pero todavía no han reconocido a Jesús, al Mesías. Todavía no han reconocido que Jesús es el Mesías prometido, el descendiente de David, heredero al trono de Israel. Los judíos, los israelitas, todavía no han entendido este mensaje. Pero me pregunto yo, nosotros la Iglesia de Jesucristo el Buen Samaritano, ¿entendió el mensaje que nos trae esta lección? El pueblo de Puerto Rico entenderá este mensaje. El mundo entero, en estos momentos que vivimos una época, una situación bien peculiar, bien sensitiva, entenderá cuál es el mensaje del Señor a través de los escritos del profeta Oseas. ¿Entendiste tú este mensaje? A la luz de lo que está aconteciendo hoy en Puerto Rico, vamos a analizarlo con más profundidad. Vamos a darle espacio y vamos a contestar esa pregunta. ¿Habremos entendido? Seguimos preguntando: ¿cuál es la situación que está experimentando la raza humana en el año 2020? ¿Pensó usted que en un mundo de tanto progreso y conocimiento científico y médico, una plaga nos arroparía y pondría de rodillas a los poderosos gobiernos que rigen el mundo? ¿Pensó usted que fuera posible que un microorganismo que surgió en la China en tan pocos meses haya infectado a casi todos los países en el globo terráqueo? ¿Acaso piensa usted que esta situación traumática que experimenta la raza humana es producto de la coincidencia
pero son cosas que pasan. Déjenme decirle, esto es algo serio, es algo que tenemos que atender con seriedad, con sabiduría y prudencia. Cuando escuchó la noticia por primera vez, creyó que a esta diminuta islita del Caribe llegaría esa plaga. Vivimos en un mundo que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. La palabra dice que los postreros tiempos serán como en los días de Noé, que la gente vivía sus vidas sin tener en cuenta a Dios hasta que vino el diluvio y se los llevó. Que sería como en los días de Sodoma y Gomorra, la gente viviendo estilos de vida contrarios a la naturaleza y a las enseñanzas del Evangelio del Señor Jesucristo. Nunca he sido un predicador de juicios y castigos, pero en esta ocasión ciertamente creo que el Creador, el juez del universo, está de pie trayendo a cuentas al ser humano. Y por lo tanto es menester que todo ser humano que habita en esta tierra debe hacer como nos aconseja el profeta Jeremías, que dijo: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y andad por ella, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Que el Señor te bendiga.